En el episodio de hoy, repasamos algunos de los ataques más mortales de grandes felinos que hemos cubierto en el canal hasta ahora. Desde tigres de zoológico que escaparon buscando vengarse de los visitantes, hasta un entrenador de leones que fue fatalmente atacado por sus 3 leones y mucho más. Dale like y suscríbete ahora mismo. Estos son los ataques de grandes felinos más mortales que jamás escucharás. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Sultan Bathori, India, es un lugar que tiene una mezcla inusual de lo antiguo y lo moderno, lo ancestral y lo contemporáneo. Cortado en medio de la jungla salvaje, hay pequeños campos de cultivo, pequeños pueblos llenos de gente e incluso templos construidos hace cientos de años por ancestros cuyos nombres ya nadie recuerda. En uno de estos pequeños pedazos de tierra vivía Tadatil Prajish en su granja lechera. Había heredado el negocio de su padre, tal como su padre lo hizo antes que él, y le gustaba mucho su vida simple, pero trabajadora. Estaba lo suficientemente apartado como para que las ajetreadas vidas de los habitantes del pueblo no lo molestaran, ni a él ni a su tranquila familia. Aquí era donde Tadatil se despertaba cada día, rodeado de la naturaleza salvaje en la que nació hacía 36 años. Pasó su infancia trabajando en la granja y jugando en los árboles y las cascadas que quedaban a poca distancia de su casa. La misma casa en la que ahora criaba a sus propios hijos. Se despertaba todas las mañanas con el sonido de las vacas en el corral y los pájaros en la selva. Cada mañana se subía a su jeep y salía a hacer las tareas matutinas, mientras su esposa preparaba el desayuno. Luego, alrededor del mediodía, volvía para almorzar antes de ir al borde de la granja. Allí pasaba la siguiente hora o 2 de su día cortando hierba para sus vacas. Cargaba el jeep hasta casi desbordarse. La hierba mantenía a las vacas ocupadas hasta la mañana siguiente, cuando comenzaba el ritual de nuevo. Era el 9 de diciembre de 2023, y Tadatil seguía su rutina matutina como lo hacía todos los días. Su esposa lo despertó con una taza de chai caliente, y para cuando ella comenzó a cocinar el desayuno, mientras cuidaba a su bebé irritable que estaba con los dientes, él ya estaba arrancando el jeep. Después de la ajetreada mañana, volvió a casa para almorzar y disfrutó unos minutos con sus hijos. Hizo reír al bebé y les enseñó a sus 2 hijos mayores a hacer ondas con goma de un neumático viejo y algunas ramas en forma de Y que cortó para ellos. Dejó a los niños practicando tiro al blanco y se subió nuevamente a su confiable jeep para recoger forraje para su ganado. Tadatil condujo durante 10 minutos antes de detenerse justo en el borde de la línea de árboles, pero ya algo lo estaba esperando. Él no lo sabía, pero durante los últimos 4 días, un tigre siberiano macho lo había estado observando de cerca desde el interior de la jungla. El astuto felino notó que el hombre seguía un sistema que cumplía religiosamente. Cortaba hierba, cargaba el jeep, y cuando regresaba al día siguiente, Tadatil comenzaba a cortar la hierba justo en el lugar donde la había cortado la vez anterior. Así, limpiaba sistemáticamente cada pulgada cuadrada alrededor de su granja en incrementos. Y para cuando dio toda la vuelta, el lugar donde había comenzado tenía nuevamente un parche fresco de hierba creciendo para sus vacas. Cada día que volvía, el felino estaba esperando frente a la sección donde él iba a trabajar. Como era de esperar, a la hora señalada, Tadatil llegaba y despejaba unos pocos metros de hierba con su guadaña, justo enfrente del tigre que lo observaba desde los árboles. Después de limpiar la vegetación, se sentó con la espalda hacia los árboles y comenzó a hacer fajos que ataba con hojas de pasto, antes de cargarlos en la parte trasera de su jeep. El depredador esperó hasta que el hombre colocó la guadaña sobre el vehículo. El animal no era tonto, sabía muy bien que esta herramienta aparentemente primitiva era increíblemente peligrosa. Si esa larga hoja podía cortar hierba y arbustos con tanta facilidad, también podría cortar a un animal vivo. Así que esperó pacientemente hasta que la posible arma estuviera fuera del alcance del hombre, antes de comenzar a deslizarse fuera de los arbustos donde se ocultaba. Tadatil silbaba una canción infantil que había aprendido cuando era niño, perdido en sus pensamientos y en la tarea que tenía entre manos. Mientras tanto, el animal se acercaba más y más por detrás de él.
Sus patas eran silenciosas mientras esquivaban las ramas y las hojas que cubrían el suelo. Sus hombros estaban encorvados, listos para lanzarse. Con un último movimiento de su cola, la bestia soltó un rugido que hizo que los pájaros de los árboles cercanos se elevaran en el aire. Tadátil se giró bruscamente al oír el sonido repentino y para su horror, el tigre ya estaba encima de él. Sus garras extendidas estaban listas y su mandíbula ya estaba abierta cuando cayó sobre él. Tadátil fue derribado sobre su espalda y ambos patinaron sobre el suelo, dejando un surco en la tierra mientras avanzaban. La bestia iba directo a su garganta, pero Tadátil giró justo cuando cayó sobre él, así que sus dientes se clavaron en su rostro en su lugar. Vicioso y frenético, el animal sacudió a su presa. Tadátil gritó mientras su piel se desgarraba de su cráneo. Una de las garras del tigre desgarraba su espalda y la otra se enganchó en el espacio entre su hombro y su cuello. Desesperado, Tadátil arañó al enorme animal encima de él, pero todo lo que sus manos lograron agarrar fueron puñados de pelo naranja y negro. No fue la mordida en su cabeza lo que mató a Tadátil. Fue la única garra que logró incrustarse en su cuello. La arteria femoral fue perforada y se desangró, pero no antes que la piel de su rostro fuera arrancada completamente del hueso. Cuando el hombre finalmente se quedó sin vida, el tigre lo arrastró hacia el interior de los árboles donde pudo comer tranquilo, sin miedo de que más humanos llegaran a interrumpirlo. La esposa de Tadátil supo que algo andaba mal cuando cayó la noche, y su esposo no había regresado para la cena. No perdió tiempo buscando en la oscuridad, con 3 niños pequeños a cuestas. Llamó a las autoridades y a todos los vecinos de la zona. El grupo de búsqueda encontró el jeep casi de inmediato. El charco de sangre en el suelo, junto a un fajo de pasto, brillaba bajo las luces de sus linternas. Desde allí no les costó mucho encontrar los restos de Tadátil a unos pocos metros del vehículo. Había sido decapitado, y su pierna izquierda estaba completamente desgarrada. Había trozos de pelo naranja y negro incrustados bajo sus uñas. Durante los siguientes 3 días, mientras la familia Prahich preparaba su funeral, las autoridades intentaron rastrear al tigre. Por el tamaño de las huellas de sus patas, estaban seguros de que estaban buscando a un macho adulto, pero no podían rastrear por dónde se había ido la bestia en la espesa maleza de la jungla. Pero todos en la zona saben que una vez que un tigre mata a un humano, siempre regresa para llevarse más personas hacia su aterradora desgracia increíble. Para los visitantes del Parque Hwangi, en el noroeste de Zimbabue, un safari a pie es visto como una experiencia única en la vida. Pero para Quinn Swales, un guía profesional zimbabuense de 40 años, era su día a día y adoraba cada segundo de su trabajo. Nacido en Treloni, en el norte de Zimbabue, Quinn había trabajado como piloto antes de dedicarse a guiar safaris de vida silvestre. En Zimbabue, los guías son entrenados con rigurosidad, y Quinn no era la excepción. Conocía el Parque Hwangi como la palma de su mano. Era su oficina. ¿Y qué oficina? El Parque Hwangi es el más grande de Zimbabue, con una extensión de 14.650 kilómetros cuadrados. Alberga 4 de los 5 grandes: elefante, león, leopardo y búfalo. También es hogar de la mayor población de perros salvajes de África, ofreciendo a los turistas oportunidades excepcionales para avistar fauna y capturar fotos inolvidables. Es sin duda uno de los mejores lugares para experimentar la naturaleza salvaje de África en todo su esplendor. Sin embargo, el parque había ganado fama por razones trágicas un mes antes. Cecil el león había acaparado titulares al ser cazado ilegalmente por el dentista estadounidense Walter Palmer. Cecil era un imponente macho de 13 años, considerado la joya de Hwangi. El incidente desató indignación mundial cuando se reveló que Palmer disparó a Cecil con un arco y flecha, y lo rastreó durante más de 40 horas antes de rematarlo con su rifle. Este acto de crueldad no pasó desapercibido para los guardabosques y guías que se esforzaban en proteger a los animales, mientras brindaban a los turistas una experiencia segura de observación de vida silvestre. Quinn estaba ahí para disfrutar de la vida silvestre y permitir que sus invitados vivieran la misma experiencia, no para destruirla.
La mañana del lunes 24 de agosto de 2014, Quinn guió a un grupo de huéspedes del campamento Wongi en un safari fotográfico a pie. Con la luz del amanecer apenas asomando en el horizonte, el grupo avanzaba con entusiasmo a través del matorral. El aire aún era frío, pero no pasó mucho tiempo antes de que Quinn notara algunas huellas en el suelo arenoso. En los bordes de la sabana abierta, había señales claras de que sus invitados estaban a punto de tener una experiencia inolvidable y probablemente una oportunidad fotográfica única. Eran huellas grandes, y Quinn las identificó como de león. También sabía a qué manada pertenecían. Con los años había llegado a conocer a los leones individualmente, algo que siempre impresionaba a los turistas. El grupo avanzó con cautela por el borde de la hierba marrón, siguiendo las huellas, hasta que Quinn se detuvo. Todos los invitados se quedaron quietos, en fila, detrás del guía. Con un gesto silencioso, Quinn se llevó un dedo a los labios y luego señaló la manada de leones, que descansaba en campo abierto a cierta distancia. Los 6 turistas que guiaba quedaron maravillados ante la vista. Los leones parecían tan pacíficos y tranquilos, sin preocuparse por nada en el mundo, bañados en la luz de la mañana. Pero la calma estaba a punto de romperse. Los leones habían notado la presencia del grupo, pero no parecían molestos. A esa distancia no los consideraban una amenaza. El grupo permaneció inmóvil y en silencio, algunos tomando fotos. Entonces el león macho llamado Naxaha se levantó. Claramente no estaba contento con la intrusión. Comenzó a caminar hacia el grupo con determinación, y los turistas sintieron la adrenalina correr por sus venas. Podían ver la imponente melena desgreñada del león y la feroz intención en sus ojos brillantes. No corría, pero sus pasos eran firmes y decididos. No había dónde esconderse en la vasta sabana africana, sin vehículos ni campamentos cercanos, y el león seguía acercándose. Aunque los corazones de los turistas latían con fuerza y sentían el impulso de correr, Quinn había vivido esta situación muchas veces antes. No sentía miedo. Era un guía experimentado y sabía exactamente qué hacer. Su prioridad era la seguridad de sus invitados. Les habló con calma y firmeza, diciéndoles qué hacer. Ellos escucharon con atención, con los ojos muy abiertos. Les ordenó que se pusieran detrás de él y permanecieran completamente inmóviles. A medida que el león se acercaba, cruzó el límite de seguridad que Quinn consideraba aceptable. En ocasiones anteriores, los leones se detenían después de una corta distancia y regresaban a su manada. Pero esta vez el umbral fue superado. El león macho se detuvo. Los observó con ojos fijos. Mientras el león se mantenía en su lugar, Quinn aprovechó para detonar un Bear Banger, un dispositivo que emite un fuerte estallido. El sonido resonó en la sabana, silenciando a las aves, y el león saltó, alejándose en ángulo del grupo. Parecía que todo había terminado y todos soltaron un suspiro de alivio. No perdieron de vista al león, pero creían que el peligro había pasado y que esta sería una historia más para contar riendo junto a la fogata. Pero la historia estaba a punto de dar un giro siniestro. De repente, el león giró y se lanzó a toda velocidad hacia Quinn y los 6 turistas. Todos quedaron paralizados por la sorpresa. Justo cuando pensaban que el peligro había pasado, el terror volvió con fuerza. Esta vez no era una carga falsa, y Quinn no tuvo tiempo de disparar su rifle. Se quedó quieto, mirando directamente al león que se abalanzaba sobre él. Con el 60% del peso de un león compuesto por músculo, estos depredadores son una fuerza imparable, con los machos alcanzando hasta 225 kilogramos. Son poderosos, rápidos y temibles. El león cubrió la distancia en segundos, su pelaje beige marrón brillando bajo el sol matutino, su enorme melena rebotando en sus hombros mientras cargaba hacia adelante. Quinn no traicionó a sus invitados. Se quedó firme, incapaz de disparar un solo tiro.
Se mantuvo en la línea de fuego, recibiendo el peso total del ataque para proteger a los suyos. En el último segundo, el león saltó y derribó a Quinn al suelo. Su cabeza golpeó contra la tierra seca mientras intentaba defenderse del colosal depredador, pero el león lo aplastó, presionando su cabeza contra el suelo. El polvo se levantó en medio de la confusión, y el león mordió el cuello y el hombro de Quinn. El guía no pudo detenerlo. El peso del león y la ferocidad de su mordida eran abrumadores. Quinn solo pudo forcejear, tratando de proteger su rostro y cuello. La sangre brotaba de sus heridas, y el grupo no podía hacer más que gritar al león en un vano intento de detenerlo. Segundos después, el león saltó de Quinn y regresó a su manada, pero en ese breve pero devastador ataque, el daño ya estaba hecho. Cuando el león se alejó lo suficiente, los demás corrieron hacia Quinn. Intentaron hacerle primeros auxilios, pero los colmillos del león habían cortado sus arterias, y Quinn se había desangrado en cuestión de segundos. Yacía flácido e inerte en el suelo, a solo metros de los animales que tanto había admirado y protegido. El grupo tomó la radio de Quinn y se comunicó con el campamento. Los guardabosques llegaron rápidamente, pero Quinn fue llevado de inmediato. Lo que comenzó como una tranquila mañana se convirtió en una tragedia inimaginable. Los turistas no sufrieron daños físicos durante el ataque. Tuvieron suerte de que el león no se volviera contra ellos. Fue una pérdida devastadora. David Carson, el gerente general del campamento Wongi y guía profesional durante más de 2 décadas, elogió las heroicas acciones de Quinn. Dijo sobre él: pagó el precio más alto por hacer el trabajo que amaba en un lugar que conocía tan bien. Quinn era un guía excepcional, y su pasión y respeto por la vida silvestre se reflejaban en su trabajo. La última foto que publicó en su Facebook fue de Cecil el león, quien fue cazado sin piedad por Walter Palmer. Taylor y Wyatt Brooks conocían el bosque de Georgetown como la palma de su mano. Los hermanos habían estado cazando en esta zona desde que tenían memoria. Antes de que pudieran disparar un rifle, su padre, el señor Brooks, se aseguró de que supieran rastrear, despellejar y procesar cada parte del animal que perseguían. Solo a los 15 años tuvieron la oportunidad de abatir su primer ciervo. Los chicos Brooks aprendieron de los mejores y vivían para la naturaleza salvaje. Incluso fuera de temporada, seguían acampando. El 23 de marzo de 2024, el señor Brooks quedó atrapado en el trabajo, pero Taylor tuvo suerte. No tendría que ir a trabajar el turno de noche. Así que Taylor y Wyatt estaban felices. Aunque hubiera sido ideal tener a su padre con ellos, podían arreglárselas sin él. No sería la primera vez que se aventuraban solos. Con la nieve todavía en el suelo, lo único que podían cazar eran jabalíes salvajes. Si todo salía bien, los chicos llevarían 1 o 2 jabalíes para procesar y llenar los congeladores hasta que llegara la primavera y los ciervos grandes volvieran a estar en temporada. Pero principalmente estaban allí para recoger astas caídas, que abundan en esta época del año. Llegaron a uno de sus lugares favoritos para acampar, escondido justo al borde del camino en el bosque. Pasaron la primera hora conversando alegremente mientras montaban el campamento. Preparaban todo para el fuego de la noche y hacían la cena. Planeaban regresar al día siguiente, así que el fuego era más para calentarse que para cocinar. Como la tarde aún era joven, decidieron salir a ver si podían cazar 1 o 2 jabalíes antes del anochecer. Y efectivamente consiguieron un magnífico jabalí en 2 horas. Incluso encontraron 3 astas de buen tamaño. Pasaron el resto de la tarde desollando al jabalí en el campo. Wyatt fue quien abatió al jabalí, algo que no iba a dejar que su hermano mayor olvidara pronto. Se lavaron en un arroyo cercano y se fueron a la cama. Mientras dormían, las entrañas y los cascos que dejaron atrás atrajeron a varias criaturas. Entre los topillos y un coyote solitario, también había un león de montaña. Ella espantó a los demás, pero las sobras apenas eran suficientes para saciar su hambre. La depredadora siguió el rastro del jabalí hasta el campamento donde los chicos dormían
pero se mantuvo a distancia. El olor de la carroña era tentador, pero también olía a fuego y humanos. Estuvo a punto de acercarse al campamento, pero justo en ese momento, Wyatt salió de la tienda para ir al baño. La leona se escondió en el bosque y decidió esperar hasta la mañana. Si se iban, podría acercarse lo suficiente para llevarse un trozo o la carroña completa. La noche pasó lentamente, pero al amanecer, los chicos estaban afuera tan pronto como salió el sol. La observadora se retiró un poco más atrás, sin apartar la vista de ellos. Se había refugiado junto a una roca, con un matorral alto que la cubría. Una vez terminado el desayuno, y tras revisar la carroña, asegurándose que sus rifles estuvieran listos, los chicos salieron de nuevo. Pero la leona no esperaba que se dirigieran directamente hacia ella. Sabía que los humanos solían quedarse en los caminos, pero ahora, con Wyatt liderando, estaban haciendo una línea recta hacia su escondite. Los hombres se acercaban rápidamente, y el nervioso felino emitió un bajo gruñido. Al principio, Wyatt pensó que era un camión pasando. Estaban lo suficientemente cerca de la carretera como para ser posible. Simplemente siguió caminando, sin pensar en ello. Llegó a solo 5 pies del escondite del felino antes de verlo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Enloquecida por el miedo, el hambre y la desesperación de no querer ser atrapada, saltó de los arbustos antes de que Wyatt pudiera levantar su rifle. Sus garras estaban desenvainadas, y atacó con precisión mortal. Si no fuera por el grueso abrigo de invierno de Wyatt, sus garras le hubieran destrozado el pecho. Lamentablemente, su cara descubierta no tuvo la misma suerte. Su hermano menor y su atacante estaban tan entrelazados que Talon no habría podido disparar a Wyatt sin herirlo. En su lugar, Talon hizo lo único que podía hacer. Arrojó su arma y se lanzó al caos de gritos, miembros retorcidos y sangre. Talon derribó a la bestia como si estuviera en el campo de fútbol. Esta vez, el león de montaña voló por los aires. En el aire, antes de tocar el suelo del bosque, Talon le gritó a su hermano que corriera. Wyatt, sosteniendo el pedazo de su mejilla contra su cara, corrió por el bosque casi ciego. Aún no lo sabía, pero su ojo izquierdo estaba en algún lugar debajo de su hueso de la mejilla aplastado. Con los gritos y el rugido del felino detrás de él, Wyatt llegó al campamento en minutos. Tomó el teléfono más cercano de la tienda y con sus dedos ensangrentados resbalando en la pantalla, logró marcar el 911. Es lo último que Wyatt recuerda, pero logró transmitir a la operadora lo que estaba sucediendo y su ubicación. Luego, con la mujer aún en la línea, se desmayó, finalmente cediendo al shock, dolor y miedo que saturaban su sistema. Así fue como los servicios de emergencia lo encontraron en la puerta de su pequeña tienda de 2 personas. Wyatt no recuperó la conciencia mientras lo trasladaban en la ambulancia. El equipo que se quedó atrás no tuvo que buscar mucho para encontrar a Talon. A solo unos metros del campamento, lo encontraron inmóvil en el suelo, con una puma de pie sobre él. Los disparos de los oficiales resonaron en el aire y ella se adentró de nuevo en los árboles. No estaban apuntando al felino. Al igual que Talon, no querían arriesgarse a disparar al hombre en lugar del felino, pero no hubiera importado de todos modos. La garganta de Talon había sido desgarrada y la parte superior de su cuerpo estaba tan destrozada que era evidente que la puma había empezado a comer sus tejidos blandos antes de que llegaran. Los rastreadores la encontraron antes de que se acabara el día. El felino fue sacrificado y su necropsia se realizó principalmente para cumplir con la burocracia. Cuando la encontraron, la sangre de Talon y Wyatt aún estaba fresca en su hocico. No cabía duda de que habían encontrado al felino correcto. Wyatt sigue enfrentando más cirugías de las que cualquier joven debería enfrentar en su vida. Está estable y se espera que se recupere por completo. Todo el lado izquierdo de su cara tendrá que ser reconstruida y aún no hay noticias sobre si podrán salvar su ojo. Y lamentablemente estará confinado en el hospital durante las próximas semanas, por lo que no podrá asistir al funeral de su único hermano. Talon sacrificó su vida para salvar a su hermano, pero trágicamente, eso resultó en su aterradora desgracia increíble.
En 2015, Wes Mathewson, un conservacionista y dueño de un lodge de safari, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Rescató a 2 cachorros de león de 1 semana de edad de una granja cercana, que los criaba hasta que fueran lo suficientemente grandes y viejos para ser liberados en la selva y cazados por trofeos. West consideraba cruel este tipo de deporte, y no podía soportar la idea de que estas 2 cachorras hembra fueran criadas para ser sacrificadas. Eran leonas blancas raras, y él vio una oportunidad de negocio. Compró a las 2 y las llevó de regreso a su lodge en los árboles en Hittensfruit, justo fuera del infame Parque Nacional Kruger en Limpopo, Sudáfrica. Les dio el mismo amor que había brindado a sus propios hijos y las nombró Demi y Tanner. Día y noche las alimentaba con biberón hasta que fueron destetadas, pasando a una dieta principalmente de carne. Estableció una rutina diaria que incluía jugar con los cachorros y sacarlas a pasear 2 o 3 veces al día. Se volvieron como una familia para él. Pronto comenzó a presentar a sus huéspedes a las adorables leonas, que se convirtieron en una gran atracción para los visitantes. En su sitio web, West publicó muchas fotos de los huéspedes jugando con las jóvenes leonas y disfrutando de la experiencia cercana, incluso con niños caminando a su lado. A medida que los meses pasaban, las leonas crecían y necesitaban más ejercicio y espacio. Se estaban volviendo fuertes, y West notó que sus juegos comenzaban a parecerse a peleas de leones adultos. Pero él se mantuvo dedicado a ellas como siempre. Cuando cumplieron 3 años, las leonas eran consideradas completamente adultas. West se había ganado el apodo de Tío West, ya que se convirtió en una figura paternal cariñosa para Demi y Tanner. Abría sus brazos alrededor de sus enormes cabezas, dándoles abrazos apretados, y a veces se unía a sus juegos de pelea, que a menudo se volvían demasiado bruscos. Tenía que tener cuidado. A sus casi 70 años, West no se estaba volviendo más joven, y las leonas se volvían más fuertes y audaces. Aunque Demi y Tanner no mostraron agresión hacia él, había señales de advertencia de que aún tenían instintos salvajes muy fuertes. Era natural que exhibieran su comportamiento innato, incluso siendo criadas a mano por West y solo conociendo su vida en su propiedad. Sin embargo, todavía tenían la capacidad innata de cazar. En 2017, cuando las leonas tenían 2 años, escaparon de la propiedad de West. Al otro lado de la cerca, vieron a Quebeculu Justice y a un colega que recolectaban leña. Cuando una de las leonas corrió hacia Justice, saltó sobre él y lo inmovilizó en el suelo, mientras que la otra hembra observaba. El hombre gritó pidiendo ayuda y su amigo lo rescató, lanzándole piedras a la leona. Ella huyó y el amigo de Justice lo llevó a un teléfono público para llamar a una ambulancia. Justice estaba lleno de sangre y sufrió laceraciones en las piernas, el torso, el abdomen y el pecho. Ambos hombres fueron al hospital, pero Justice, que era diabético, murió unos días después. Fue un incidente trágico, y los médicos no pudieron determinar si su muerte se debió definitivamente al ataque o a su condición de salud subyacente. En respuesta a este horrible incidente, West comentó que estaba seguro de que la leona solo quería jugar, y si hubiera querido matarlo, él habría estado muerto en 5 segundos. Ya sea que esta afirmación fuera cierta o no, demostraba el poder crudo que poseían Demi y Tanner. Eran, al fin y al cabo, animales salvajes, a pesar de estar domesticadas. West probablemente tenía razón. Una sola mordida en el cuello de Justice habría sellado su destino en cuestión de segundos, pero eso servía como una clara advertencia sobre los peligros de mantener a tales animales bajo tu cuidado. West tenía una gran responsabilidad hacia el público, pero no había forma de domesticar completamente a un león. Eran demasiado poderosos para ser controlados, y West quería que tuvieran la libertad de vagar por su terreno. En agosto de 2020, cuando las leonas tenían 5 años y West tenía 69, la historia estaba a punto de repetirse. Mientras daba su paseo diario por su terreno, West llamó a las leonas Demi y Tanner, que se acercaron trotando. Su esposa, Gil, lo seguía detrás en su auto.
El sol brillaba y una suave brisa agitaba la espesa maleza. Los sonidos de la selva africana estaban vivos mientras caminaban en silencio, como hacían todos los días. Para Gil, era increíble ver a su esposo caminando por la selva, flanqueado por 2 enormes leonas blancas. Era un sueño hecho realidad para West, que siempre había sido un ávido conservacionista, tener una propiedad en la gran área del Kruger, donde podía interactuar con los animales. Pero algo estaba a punto de salir horriblemente mal. Durante el paseo, las leonas comenzaron a pelear de forma juguetona, algo que hacían regularmente. Se estaban volviendo más agresivas entre sí. West se quedó quieto mientras las 2 hembras se enredaban. Podía escuchar sus gruñidos mientras se inmovilizaban y se mordían el pelaje. Se dio cuenta de que no estaban conteniendo tanto como antes. Esta era una pelea de juego en la que West no quería involucrarse. Pero el hombre de 69 años no tuvo opción. Como 2 niños demasiado emocionados que se pasaron de la raya, Demi y Tanner se estaban volviendo más alborotadas. De repente, una de las hembras saltó sobre la otra y se lanzó hacia West. Nubes de polvo se levantaron mientras la leona comenzaba a atacar a West. Él le gritó que se detuviera, pero ella continuó mordiendo. Gil pudo ver que su esposo estaba en problemas. Lo había visto luchar con los leones muchas veces antes, pero esto era diferente. Era mucho más frenético y poderoso. Tocó la bocina del auto y gritó por la ventana. Aceleró el auto hacia adelante para asustar a las leonas. Afortunadamente, la leona se apartó y saltó, alejándose de West. Gil corrió a su lado. Él sangraba profusamente, y ella intentó detener la hemorragia en su cuello. Mientras la tierra africana se tiñó de rojo a su alrededor, Gil llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. West había fallecido en los brazos de Gil. El ataque ocurrió tan de repente que no había nada que ella pudiera haber hecho. Una poderosa mordida en el cuello de West había cortado una arteria. No había vuelta atrás, y en un instante, el tío West había desaparecido. Las 2 leonas que él había criado desde que eran solo cachorras se volvieron contra él, marcando un trágico final para su legado. Mientras la familia lidiaba con la devastadora pérdida de West, padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos, estaban decididos a que los animales no sufrieran daño. No era lo que West habría querido, y su nuera, Carrie Mathewson, estaba convencida de que las leonas solo estaban jugando de manera brusca. No conocían su propia fuerza, y una de ellas había matado accidentalmente a su dueño y cuidador. Era poco probable de que se tratara de un ataque intencionado, pero el resultado fue desastroso. Demi y Tanner fueron sedadas y retiradas de la propiedad. Tras haber llorado la pérdida de West, fue triste para la familia ver partir a las leonas. Habían sido una parte tan fundamental de la vida de West durante los últimos 5 años que su ausencia se sentía como una segunda pérdida. Fueron llevadas a un centro de conservación de especies en peligro de extinción, y la familia declaró que serían liberadas en el mejor entorno posible para ellas. Aunque despedirse de un ser querido nunca es fácil, la familia halló consuelo y paz al saber que West murió haciendo lo que amaba, viviendo su sueño, en la naturaleza y con sus leones, que estaban tan cerca de su corazón. Sin embargo, mientras las personas sigan acercándose a depredadores apex tan peligrosos como estos leones, West Mathewson no será el último en enfrentarse a su aterradora y trágica desgracia increíble. Fundado en 1942, el Jardín Zoológico de Bahawalpur es administrado por el gobierno de Pakistán. Con una extensión de 25 acres, el zoológico alberga muchas especies de aves, junto con numerosos carnívoros y depredadores. Los visitantes disfrutan viendo chacales, civetas, cocodrilos, leones, hienas y tigres. Sin embargo, las condiciones en las que están confinados los animales son cuestionables.
con estándares muy por debajo de lo que sería considerado ético en muchos países occidentales. A pesar de eso, seguía siendo una atracción turística popular que ofrecía educación sobre las especies bajo su cuidado. El miércoles 6 de diciembre de 2023, los encargados de la limpieza vivieron una de las experiencias más aterradoras de sus vidas cuando llegaron al recinto de los tigres. Recorrieron el perímetro de la cerca y entraron a las guaridas interiores en la parte trasera. Allí pudieron ver a los 3 tigres, pero algo sobresalía de la boca de uno de ellos. Cuando el animal giró completamente la cabeza hacia el personal, se dieron cuenta de que era un zapato. Era una visión inquietante, pero tal vez un visitante lo había lanzado al recinto. Sin embargo, momentos después, hicieron un descubrimiento escalofriante. Tirado en el duro suelo marrón yacía un cuerpo. No se movía y sus piernas mostraban heridas graves. De inmediato se llamó a los servicios de emergencia y el zoológico fue cerrado. Pero a medida que la investigación avanzaba, lo que parecía ser un caso claro se convirtió en todo un misterio. El cuerpo pertenecía a Muhammad Bilawal, un hombre de 28 años de Greentown, Lahore. Por el estado del cadáver se asumió que había muerto la noche anterior. Su padre, el doctor Mohammed Javed, fue informado de la terrible tragedia y emprendió el viaje hacia Bahawalpur, a más de 400 kilómetros de su hogar en Lahore. Cuando los investigadores llegaron al lugar, los tigres fueron encerrados en una sección segura del recinto. El cuerpo de Muhammad presentaba terribles mutilaciones en las piernas. Todo apuntaba a que había muerto por pérdida de sangre. Al difundirse la noticia de su muerte, comenzaron las especulaciones. Se propagaron rumores que aseguraban que Muhammad era un delincuente habitual y que había tenido altercados con la policía en múltiples ocasiones. Los medios lo describieron como un joven perturbado, un lunático que aparentemente había saltado al recinto de los tigres. El zoológico culpó a la víctima, alegando que había forzado su entrada al parque, probablemente escalando un muro exterior, y que luego trepó al techo de la casa de los tigres antes de lanzarse al suelo. Si estaba bajo efectos de drogas o alucinando, quizás creyó que podía enfrentarse no a uno, sino a 3 tigres de Bengala, él solo. La presencia de un intruso en su recinto activó inmediatamente el instinto de ataque de los tigres. Estos animales suelen lanzarse sobre su presa, usando su peso y sus poderosas patas delanteras para derribarla. Después, con una mordida fatal en el cuello, la inmovilizan para luego devorarla a su ritmo. No se ha publicado información sobre la naturaleza de la muerte de Muhammad, solo se mencionó que sus piernas estaban gravemente mutiladas, lo que sugirió que había muerto por pérdida de sangre en lugar de por asfixia. Pero cuando el padre de Muhammad, el Dr. Mohammed Javed, escuchó los rumores sobre su hijo, decidió hablar. Los rumores comenzaron a circular, afirmando que Muhammad era una persona problemática y que había tenido múltiples altercados con las fuerzas del orden antes. Los medios lo pintaron como un joven perturbado y lo describieron como un lunático que claramente se había lanzado al recinto de los tigres. Pero el padre de Muhammad nunca había dicho eso. Alguien más inventó la historia, probablemente para proteger al zoológico de la culpa del incidente. En una entrevista telefónica con el periódico Express Tribune, el Dr. Javed negó haber hablado con ningún medio desde la muerte de su hijo. En lugar de las afirmaciones que circulaban en los periódicos locales y nacionales, él insistió en que su hijo era un joven brillante, que nunca fue adicto a las drogas ni tuvo problemas con la ley. Otra acusación falsa fue que él había identificado el cuerpo de su hijo. Los medios reportaron que había llegado al lugar y declarado que el fallecido era, efectivamente, Muhammad. Pero nuevamente, eso fue una mentira descarada, ya que el Dr. Javed aún no había llegado al lugar cuando se hicieron esas afirmaciones. La identificación fue realizada por una tarjeta de identidad que el personal del zoológico encontró en uno de los bolsillos de Muhammad. Si Muhammad no era el lunático que los medios y el gobierno local pintaron, ¿qué hacía entonces dentro del zoológico después del cierre? ¿Y cómo logró entrar al recinto de los tigres? El personal del zoológico y los investigadores principales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no encontraron evidencia de Muhammad en las pantallas. No podían entender cómo habían entrado al zoológico y mucho menos al recinto de los tigres. Los investigadores necesitaban determinar si el zoológico tenía alguna culpa, si esto fue un incidente aislado de un joven determinado y traumatizado.
Parece que el zoológico estaba empeñado en protegerse, asegurándose de que la gente creyera que Mohammed se había puesto en peligro de forma deliberada y que ningún tipo de cerca o muro alto podría haberlo detenido. Resultó que Mohammed había tenido una pelea con uno de los vigilantes del zoológico, y por eso el personal del zoológico hizo estas afirmaciones sobre él. Era mucho más fácil retratarlo como inestable que aceptar la responsabilidad por lo sucedido. Con las acusaciones falsas iniciales sobre Mohammed, la idea de que él había entrado deliberadamente al recinto de los tigres parecía creíble, pero ahora, sabiendo que estas eran acusaciones falsas, debía haber ocurrido algo más. Su padre creía que Mohammed se había resbalado desde el techo de la casa de los tigres, cayendo pesadamente dentro de su recinto. Su caída no pasó desapercibida para los tigres, quienes inmediatamente se lanzaron hacia él. Mientras lo rodeaban, atacaban con sus garras mientras Mohammed intentaba levantarse. Pero cada vez que se ponía casi de pie, lo derribaban de nuevo. Entonces uno de los tigres le agarró la pierna con sus fauces y otros lo mordieron repetidamente. Mohammed habría luchado, pataleando con sus piernas e intentando liberarse. Sus gritos de ayuda no fueron escuchados, ya que el zoológico ya estaba cerrado para la noche. Sabía que estaba en problemas. Sabía que este era el final. Los tigres de Bengala tienen una fuerza de mordida de más de 1000 psi. Pueden pesar más de 250 kilogramos, 550 libras. Con 3 de ellos atacando a Mohammed, no tenía ninguna oportunidad. Aunque eran animales cautivos, aún conservaban su instinto natural de matar. Quedó claro que Mohammed estaba vivo cuando entró al recinto de los depredadores. La caída desde el techo no lo mató. Estaban seguros de que los tigres lo habían atacado, pero no se habían alimentado de su cuerpo. Una vez que Mohammed sucumbió a sus heridas, ellos se alejaron, satisfechos de que la amenaza había terminado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué estaba haciendo él en el techo del recinto de los tigres cuando se deslizó hacia el recinto en primer lugar? Su padre cree que quizás estaba buscando una forma de salir del zoológico, pero si ese es el caso, no se sabe por qué estaba dentro del zoológico después del cierre. Para tratar de establecer los hechos, el comisionado de Bahawalpur formó un comité de 5 miembros para investigar. El objetivo del comité era evaluar la entrada no autorizada, la motivación de la víctima y cualquier defecto de seguridad del zoológico por el que fueran responsables. Los investigadores accedieron al recinto de los tigres, subiendo al techo en busca de evidencia. Hasta ahora no se ha publicado nada detallando exactamente lo que le sucedió al joven de 28 años. Aunque los ataques de tigres salvajes son relativamente comunes en la vecina India, especialmente en los Sundarbans, no hay tigres salvajes en Pakistán, pero los animales mantenidos en cautiverio en todo el mundo siguen siendo una amenaza para aquellos que trabajan con ellos. Apenas unos días antes del accidente de Mohammed, un cuidador del zoológico fue mutilado hasta la muerte por un oso negro cautivo en el Parque Zoológico Indira Gandhi en la India, cuando las puertas del recinto nocturno fueron accidentalmente dejadas abiertas. Aunque los padres de Mohammed todavía tenían muchas preguntas sobre la muerte de su hijo, no presentaron una demanda contra el zoológico. Tal vez nunca sepamos exactamente qué le sucedió a Mohammed Bilawal, pero su pérdida será sentida por todos los que lo amaban. No importa cuán real haya sido su destino, nadie podría imaginar esta desgracia increíble. La mañana del 12 de junio de 2022 marcó el inicio de 48 horas aterradoras en India, cuando una desgarradora noticia sobre 3 niños atacados y asesinados por gatos salvajes, uno tras otro, hizo titulares en todo el país. El espantoso ciclo de noticias mantuvo a la nación en un agarre de miedo, y las autoridades se apresuraron a actuar para encontrar y detener a los depredadores antes de que se cobraran más vidas inocentes. Los ataques ocurrieron cerca de la ciudad de Uri, que es un asentamiento humano en rápido crecimiento en los densos bosques de pinos del Valle de Cachemira. Más de un tercio del área está cubierta de árboles, rodeada por altas montañas y ríos caudalosos y característicos del norte de India. Además de ser un hervidero de conflicto político, la ciudad de Uri también es conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los ataques de leopardos. Estos gatos salvajes son los depredadores más poderosos del bosque que rodea la ciudad,
y han sido responsables de cientos de muertes humanas a lo largo de los años. Los leopardos son considerados algunos de los felinos salvajes más pequeños, pero su increíble velocidad y agilidad compensan lo que les falta en tamaño. Pueden pesar más de 30 kilos y medir más de 1,2 metros de largo. Estos depredadores tienen un conjunto de 32 dientes afilados como cuchillas, incluyendo caninos e incisivos de más de 5 centímetros de largo que pueden atravesar la carne y dar mordidas demoledoras en el cuello de la víctima para matarla lo más rápido posible. Con una excelente visión nocturna y capacidad para trepar árboles, el leopardo puede cazar a su presa donde quiera que la encuentre, ya sea en los altos troncos de los árboles o en las profundas madrigueras de los mamíferos pequeños. La serie de ataques comenzó con un niño de 13 años, Munir Ahmed, quien había ido a un campo cercano a jugar al cricket con sus amigos en el distrito de Baramulla, en el norte de la India. Estaba a solo 3 kilómetros de su casa, y Munir lo había prometido a su padre que regresaría antes de la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde, comenzó a regresar a casa entre los altos pinos que poblaban el denso bosque. Había pasado por esa zona varias veces antes, pero rara vez caminaba por el bosque solo. Lo que el joven no sabía era que estaba siendo seguido desde entre los árboles por un leopardo hambriento que había descendido de las montañas a lo lejos y se había acercado demasiado para su tranquilidad. Sintió una extraña sensación de que lo estaban siguiendo. Miró nervioso hacia atrás, acelerando su paso y mirando con rapidez los árboles en busca del origen del sonido. Estaba asustado y solo y trató de reunir el coraje para correr. Entonces escuchó un gruñido a su izquierda y fue saltado por un leopardo manchado mucho más grande que él. El animal fue directo al cuello del niño, pero su cuello y su suéter lo protegieron momentáneamente. Gritó por ayuda, esperando que alguien lo escuchara. El leopardo lo arañó, dejando su rostro y extremidades hechos un desastre sangriento. El animal volvió a apuntar al cuello, esta vez logrando clavar sus colmillos en su carne. Ese fue el golpe final. Munir se convirtió en la primera víctima, paralizado e incapaz de gritar. El depredador lo agarró con sus mandíbulas y lo arrastró al bosque para devorarlo. El padre de Munir esperaba su regreso, pero con cada minuto que pasaba, su corazón latía más rápido por la preocupación por su hijo. Ya estaba oscureciendo y aún no había llegado a casa. El padre de Munir se adentró en el bosque para buscarlo, y lo que vio lo persigue hasta el día de hoy. El cadáver destrozado de su hijo, tendido en un charco de sangre entre los árboles. Reunió el valor de acercarse y con solo ver su camiseta, confirmó que realmente era su hijo. El padre impotente le pidió que se despertara, pero no obtuvo respuesta. Lo cargó hacia la ciudad gritando, alertando a las autoridades y a la policía, quienes se dieron cuenta de que algo había ido terriblemente mal. A la mañana siguiente, la ciudad fue golpeada por la impactante noticia de otro brutal ataque de leopardo. Jahid Ahmed, de 14 años, había estado alimentando al ganado de la granja de su familia a las 7 de la mañana. El ganado y los corderos ya habían atraído a depredadores del bosque antes, pero esta vez el gato salvaje estaba buscando una víctima humana. El joven había estado pastoreando el ganado en un campo cercano a su granja, cuando fue emboscado por un leopardo desde atrás. El animal corrió hacia él con una velocidad impresionante, gruñendo ferozmente y aterrorizando al joven hasta el límite de sus sentidos. El asustado chico de 14 años gritó a todo pulmón, despertando a sus padres que se encontraban en las habitaciones a unos pocos metros de distancia. Pero en esos pocos minutos, el animal ya le había hecho más que suficiente daño. El chico tenía rasguños profundos en su abdomen, causados por las garras afiladas del leopardo, dejando al descubierto sus órganos vitales. También tenía marcas de mordiscos en el cuello por donde sangraba profusamente. El daño nervioso y la pérdida de sangre lo dejaron incapaz de moverse o hablar, dejándole a sus padres la tarea difícil de descifrar lo que realmente había sucedido. El leopardo había huido después de arrastrarlo varios metros, y la familia del chico lo levantó y lo trasladó al hospital más cercano. Solo unas horas después, el joven de 14 años exhaló su último aliento en la unidad de cuidados intensivos, devastando a sus amigos y familiares más allá de cualquier consuelo. Su padre todavía se estremece al recordar la escena cuando corrió hacia su hijo moribundo y asegura que los débiles y sofocados gritos de dolor de su hijo aún resuenan en su mente y lo persiguen en sus sueños. La ciudad seguía consternada por las noticias de estos dos ataques brutales cuando el martes se reportó la desaparición de otra joven en los bosques fuera de Uri. Radma Mansur, de 12 años, había estado jugando en el jardín frente a su casa por la tarde cuando fue atacada por un leopardo que la arrastró varios metros hacia el bosque. La pequeña no pudo hacer nada para resistirse, solo dejó escapar unos gritos que fueron rápidamente silenciados cuando el animal le mordió el cuello.
Tras varios minutos sin noticias de Radba, sus padres miraron por la ventana para llamarla, pero no la vieron por ningún lado. Desesperados, salieron corriendo, temiendo lo peor, pero no encontraban a su hija en ninguna parte. La buscaron frenéticamente durante más de 3 horas, mientras la ciudad se reunía para rastrear el cercano bosque en busca de cualquier pista sobre la niña. Pocos sabían que pronto la encontrarían, pero como un cadáver parcialmente devorado y ensangrentado tendido junto a un árbol. El hermano de Rudba fue el primero en descubrir el cuerpo y trató de evitar que sus padres vieran en qué estado estaba. La pequeña había sido destripada, con los ojos bien abiertos y una expresión de terror en su rostro empapado de sangre. Pero los padres no estaban lejos en el grupo de búsqueda, y pronto encontraron el cadáver de su hija. La visión los destrozó por completo, dejando escapar desgarradores gritos de dolor por su querida hija. Levantaron sus restos y los llevaron de vuelta al pueblo sumidos en un profundo sufrimiento. Los 3 ataques en un lapso de solo 2 días enviaron ondas de choque por todo el mundo. La brutalidad de las muertes se vio aún más amplificada por el hecho de que las víctimas eran niños. El gobierno estatal fue duramente criticado por no haber tomado medidas antes ni después de que se difundieran las noticias de los ataques. Los padres de la tercera víctima, Rudba, organizaron una protesta masiva con los habitantes del pueblo en la autopista Srinagar, que conecta la ciudad de Uri con el resto del estado. El gobierno de la India fue llamado a detener la expansión rápida y descontrolada de los pueblos hacia los bosques inexplorados, lo que aumentaba la probabilidad de un encuentro mortal. A todos los residentes de la zona se les ordenó confinarse en la seguridad de sus hogares hasta que la zona fuera declarada segura. Pero para los padres desconsolados de los 3 niños nada podía devolverles la luz de sus vidas, que se apagaron cruelmente a manos de un despiadado depredador de la jungla en cuestión de unas pocas horas, uno tras otro, sucumbiendo a sus desgracias increíbles.